takes you higher. I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Buenos días con todos. Queremos darle la bienvenida a todos el día de hoy. Estamos en el cuarto webinar de Móvil. Este día vamos a hablar sobre lubricación y confiabilidad en la industria 4.0. Para eso, el día de hoy contamos con la presencia de algunas personas con las que vamos a contar en este conversatorio. El día de hoy vamos a estar con Jorge Yaxetic. Él es ingeniero mecánico con 40 años de experiencia profesional en la industria. Posee una maestría en ingeniería mecánico-eléctrica con mención en mantenimiento y una maestría en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente es docente de la Universidad de Piura. Otra de las personas que nos acompaña el día de hoy es José Páramo. Él es CEO y presidente de Grupo Tecnosis. También es fundador de TEST ICD Tecnosis International Certification Division y del Congreso Internacional Preconloop, con 34 años de experiencia en el rubro de lubricación, MBA en Ingeniería Financiera. Y estamos también el día de hoy con David Faro. Él es CEO y founder de Integra PDM, autor de numerosos artículos y ponente habitual en foros nacionales e internacionales de mantenimiento como experto en PDM 4.0, ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en mantenimiento industrial, técnicas de diagnóstico y dirección comercial. Dicho esto, queremos darles la bienvenida a los tres expositores que vamos a tener el día de hoy y justamente darle el paso a Jorge. Okay. Buenos días, estamos aquí presentes. Yo agradezco la oportunidad que nos está dando Móvil para poder continuar apoyándoles en su programa de webinarios que ya nos tiene acostumbrados ya desde hace varios años atrás. Y ahora pues me toca un rol distinto, un rol ahora de moderador en esta reunión con estos dos expertos que tenemos, que nos acompañan. Uno de ellos, David Faro, experto en temas de mantenimiento basado en la condición, y por otro lado, José Páramo, experto en temas de lubricación, y a quienes evidentemente les expresamos nuestro reconocimiento. Este conversatorio va a tener una dinámica característica que ahora se las voy a comentar para poder estar todos claros y tener, digamos, el piso parejo. La dinámica consistirá en que el que les habla les hará unas preguntas a los panelistas, en este caso a David o José, y que ellos responderán desde sus propias perspectivas de especialidad, desde su propia óptica. Sí, quisiera comentarles y decirles que evidentemente lo que ellos nos dirán va a causar mucha inquietud y probablemente haya muchas preguntas por hacer. Yo les pediría que esas preguntas las lancen por el chat para al final hacer un filtro y lanzarlas a cada uno de ellos según corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, esa será la dinámica del curso y del conversatorio, y ahora pues empezaremos con unas preguntas que van a ser generales, tanto para David como para José. Y esta primera pregunta que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo ahora, porque es conocido el impacto de la pandemia en el mundo, en la economía mundial de hoy. Y entonces ahora sí le pido a producción que por favor me proyecte la primera pregunta para otro. ¿Qué nos pueden comentar cada uno de ustedes al respecto? Quisiera darle esta vez la palabra, concederle la palabra a David, y luego continuamos con José Páramo. Adelante, David. Bueno, buenos días a todos y gracias por invitarme a este evento. Miren, yo para responder a esta pregunta he seleccionado algunos datos para tener datos cuantitativos en cuanto a lo que está ocurriendo, datos que ocurren o que han ocurrido en España, ¿no? Son 10 indicadores para ver qué es lo que ha pasado con
con la pandemia. Fíjense, hay aspectos importantes como cómo se ha desplomado el PIB en España, un 11%, y en los puntos y en los tiempos del estado de alarma incluso ha llegado a niveles de casi un 22%. El mercado laboral se cerró en 2020 con más de 500.000 de parados más que antes de la pandemia, sin tener en cuenta todas las personas que están en lo que denominamos aquí ERTE, que es regulación de empleo temporal. La actividad en la industria se frenó a niveles del año 2008, con eso ya podemos ver lo que ha ocurrido. Los concursos de acreedores se han disparado. Debido al confinamiento, la tasa de ahorro de los hogares españoles se aumentó de forma forzosa por no poder ir a ningún sitio, del orden de más de un 20%. El uso de tarjetas de crédito y de la retirada en efectivo se vino abajo. Las ventas del comercio minorista, pues obviamente también se vinieron abajo. Un aspecto que nos preocupa mucho aquí en España, que es todo lo que tiene que ver con el tema del turismo, es que la economía en cuanto a visitantes internacionales se derrumbó casi un 80%, y el turismo perdió todos los empleos generados desde el año 2016. El transporte prácticamente desapareció, cayó en picado y ahora empieza de nuevo a recuperarse. Y otro aspecto que también ha sido muy, muy valorado es que hubo un aumento muy significativo de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Entonces, estos son los puntos, digamos, en 10 indicadores, qué es lo que hemos podido vivir. Evidentemente, esto tiene una repercusión importante, que lo podemos ver, si quieren, después, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, obviamente, en todo lo relacionado con el sector industrial. Pues esta sería un poco mi visión, ¿no? En datos. Esto es lo que ha ocurrido, estos son los datos. Gracias, David. La Pueden misma sacar las pregunta. conclusiones, pero estos son los datos. Muchas gracias. La misma pregunta se la hacemos a José. José, ¿qué nos puedes comentar acerca del impacto de la pandemia en el mundo actualmente? No, claro, bien conocido. Yo con los números de LATAM, de América Latina, que son sumamente parecidos, 8% de caída en México, 10% en Argentina, 6-7% en Colombia, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya no merece la pena mucho repetir las estadísticas, sino la última parte en la que terminó David me gustaría construir. Justamente estoy participando esta semana y la semana pasada en unos foros importantes con personas de la industria acá en México, y lo que ya enfatizaremos en las áreas nuestras de predictivo, de lubricación. Pero antes de aterrizar, lo que me interesaría remarcar es, definitivamente, esto llegó para cambiar la manera de hacer negocios en el mercado. Y no nomás hablando de nuestras específicas actividades, sino es un cambio total en la manera de acercarse a los clientes, los contactos, la logística, etcétera, que ahora pues el mundo digital impera. Y sobre eso me gustaría que construyéramos mucho más específicamente en unos momentos más. Yo creo que ya más que estar como espectadores, es ver cómo activar y cómo contribuir a ese crecimiento económico dentro del área que nos toca. Y el uso de la tecnología pues es incuestionable y es una necesidad, y ya no volveremos a estar como estábamos antes. Estamos en un mundo diferente. Y aquella empresa que no lo asimile, que continúe con prácticas anteriores, todo cambia. Estaba viendo estadísticas, por ejemplo, de mercadeo, en el clásico B2B, que es un área que nos interesa mucho, business to business, en el cual los canales normales para hacer negocio, aquello de la llamada telefónica, la presentación, el email inclusive, pues ya no funcionan. Hay estadísticas por ahí de LinkedIn que mucho del B2B mundial, el 80% de los contactos se establecen a través de redes sociales. ¿Quién lo iba a pensar? Y quien no esté en redes sociales, pues entonces está fuera completamente de lo nuevo. Básicamente lo que comentaría al respecto, Jorge. Gracias, muchas gracias a los dos. Y esto me lleva a replantear una pregunta. En el escenario actual hay diversos sectores que se han visto pues duramente golpeados, pero habrán algunos sectores que
han crecido en esto, del año anterior y ahora en este año. ¿Nos pueden comentar algo, David, por favor? Luego, José. Vamos a ver, tal como decía José, hay sectores que han aumentado, todo lo que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones, toda la conexión remota y después sus implicaciones que puede tener en el 4.0, que esto evidentemente nos ayuda a lanzarlo porque había aspectos que no acababan de consolidarse, como hacer las reuniones online, los cursos de forma online. Esto ha obligado a realizar esto, a realizar toda la digitalización del tema, por ejemplo, de la formación. Entonces, esto ha crecido de una manera totalmente exponencial. Yo les puedo contar mi caso particular, que yo hasta el 12 de marzo, que empezó el estado de alarma en España, el 99% de las formaciones que yo realizaba eran presenciales. A partir de esa fecha, cayó todo en picado, no puedes salir a la calle y te tienes que reconvertir directamente. Entonces, eso nos ha ayudado y gracias también a todo lo que tiene que ver con el comercio online, eres capaz de proveerte de todo lo que necesitas para reconvertirte de cursos presenciales a cursos online. Es decir, las plataformas logísticas que todos conocemos, pues nos ayudan a que nos vayan enviando todo ese material para poder tener todo ese material para hacer los cursos online. Entonces, eso realmente ha sido un crecimiento. También lo ha habido en temas como finanzas, obviamente como seguros. Y también otro que es importante, es decir, al menos aquí en España, y me imagino que en todas las partes igual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria de la agricultura y con la industria que nos da de comer, que ha tenido que estar realmente en la cresta de la ola durante esta pandemia. Eso también ha sido realmente un crecimiento y una oportunidad. Entonces, sobre todo en lo que más nos afecta directamente a nosotros desde el punto de vista del mantenimiento de las tecnologías es toda la parte de telecomunicaciones y el comercio online, que como decía José, ha venido para quedarse y esto es un gran impulso. Por mi parte, creo que esto sería lo que quería comentar. Sí, y en el sector industrial específicamente, pues hemos visto segmentos justamente como alimentos, food and beverage, bebidas que han crecido. Y sin duda la parte de IT y telecomunicaciones, yo he visto migrar directamente puestos de ingeniería, adentrándonos en nuestro tema, que dejan las carreras de ingeniería por estar ahora inmersos como programadores para los grandes distribuidores, como estamos hablando de Amazon, de Mercado Libre, de varios tipos de empresas, en el que la gente está migrando laboralmente para colaborar con estos modelos de macrodistribución mundial, y otra vez, son impactos en la industria. ¿Por qué? Pues porque hay nuevos manejos de centros de distribución, nuevas logísticas, y bueno, afortunadamente, y la farmacéutica, obviamente, es otro segmento que necesariamente ha tenido crecimiento, y bueno, habrá que enfocarse en eso. Lo demás sigue una recuperación muy lenta. Estadísticas de la TAM hablaban como promedio de 5% de crecimiento del PIB comparado con el 2020. Sin embargo, los factores políticos, pues obviamente están frenando ese 5.1% esperado, y veamos cómo sigue evolucionando el año. Pero afortunadamente hay un crecimiento. Si has casi tocado fondo, todo lo que llegue es bueno. Todo te contribuye. Muchas gracias. Sí, claro, es interesante y hay que tener en cuenta que hay que seguir cuidando, ¿no? Las estadísticas ahora demuestran que ya nos estamos acercando a los 4 millones de muertos en el mundo y hay que seguir cuidando. Bien, vamos a hacer ahora unas preguntas un poquito más específicas y van dirigidas a cada uno de ustedes. Empezaré con la siguiente para David. Los que participamos en este conversatorio entendemos que la función mantenimiento es un pilar para la rentabilidad de una organización, lo tenemos claro, y que para gestionarlo se tiene pues diversas estrategias. Les llamo estrategias, algunos llaman políticas, otros llaman de diversas formas, pero esta vez les llamaremos estrategias como la correctiva, la preventiva y la proactiva. Y cada una de ellas tiene sus particularidades, ¿verdad? Por favor, ¿nos puedes hablar brevemente de estas estrategias, David? Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. A ver,
aquí, si os parece, voy a proyectar una pequeña transparencia que estáis viendo a continuación. Y es que en esto existe, desde mi punto de vista, hay algunas cuestiones que pueden ser dudosas, ¿no? En las formaciones que normalmente se hacen, pues puede existir alguna confusión entre lo que es el mantenimiento correctivo y lo que es el mantenimiento reactivo. Realmente muchas veces se confunde, todo se va asignando al mantenimiento correctivo. Entonces, es muy fácil, es seleccionar una norma, esta norma que estáis viendo en pantalla, y realmente es muy sencillo. En realidad hay dos tipos de mantenimiento, el mantenimiento planificado y el mantenimiento no planificado, que eso nos va a configurar a posteriori dos estrategias realmente de mantenimiento, o dos, digamos, dos maneras de ver el mantenimiento. La manera de verlo de forma reactiva, siempre yendo detrás del problema, y la manera de verlo de forma proactiva, intentando adelantarte al problema. Pero en realidad, desde el punto de vista de las organizaciones, el mantenimiento planificado y el mantenimiento no planificado. Dentro del mantenimiento no planificado, como podéis ver aquí, tendríamos el reactivo inmediato, el que deberíamos intentar eliminar, el mantenimiento de los sustos, el mantenimiento del bombero, aquel que no sabes lo que va a ocurrir, el que tienes que reaccionar de manera inmediata y además de forma no planificada. Pero es que luego tenemos el mantenimiento planificado, y aquí es donde realmente podemos contribuir a darle el valor que merece mantenimiento. Es decir, tenemos tres tipos: el mantenimiento preventivo basado en el tiempo, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento basado en la condición, y el reactivo programado, el que dejamos funcionar nuestra máquina hasta que rompe, pero la dejamos funcionar y no tenemos ningún problema. Pero fijaros que en cualquiera de estas estrategias, las que tienen que ver con el mantenimiento planificado y no planificado, a la hora de realizar las tareas y las actividades de mantenimiento, debemos realizar un mantenimiento correctivo. Es aquí donde viene la duda. Muchas veces confundimos, o se confunde, el mantenimiento correctivo con el reactivo. Lo importante es ver cuál es la fuente, de dónde nos viene esa orden de trabajo. Esa work order, ¿de dónde nos viene? ¿De un reactivo inmediato o de algo programado? Yo voto porque me venga por algo programado, simplemente por mi propia salud, para tener algo planificado, y luego, cuando tenga que actuar sobre ese mantenimiento, pues lo hago de una forma planificada. Después ya veremos, si queréis podemos entrar en más detalle en cuanto al tema del mantenimiento basado en la condición o el proactivo, pero realmente el dividirlo en esas dos zonas, planificado y no planificado, para estar más tranquilos o menos tranquilos, porque en realidad a nosotros eso nos va a afectar en nuestro día a día de mantenimiento. Si quieres, luego, Jorge, profundizamos un poquito más en el aspecto, pero de entrada yo me quedaría con esa división inicial y con esa separación entre el reactivo y el correctivo. Ok, gracias, David. José, actualmente nosotros, y es conocido probablemente por muchos de nosotros, la irrupción de la norma ISO 55000, la 55001, la 55002, que es un conjunto de normas ISO, en las cuales cuando uno le da lectura, sobre todo a la 55001, se llega a entender que el mantenimiento realmente ocupa un lugar importante en la organización y que orienta a los encargados de esta función a realizarla teniendo en cuenta pues tres pilares: el costo, el riesgo y el desempeño, para optimizar lógicamente al final el ciclo de vida y alinearse con el negocio en cuanto a su rentabilidad, a sus objetivos, ¿no? Si producción me ayuda con la pregunta, por favor. ¿Cómo hacer ver a la alta dirección de las empresas que con las ISO 55K, estoy resumiendo el K de 1000, ojo, se abren muchas oportunidades de mejora? Claro. Bueno, en esta primera parte de la pregunta, gracias por hacerla, voy a mantenerme todavía a nivel muy genérico para después aterrizarlo con acciones muy específicas e información sólida, muy concreta.
Pero no olvidemos que finalmente ISO 55000 pues viene de PAS 55, orientada completamente a los activos, a las máquinas y a los equipos, en tanto que ISO 55000, pues por primera vez para una organización, integra todo tipo de activos, no únicamente los activos físicos, sino los humanos, financieros, activos intangibles, activos de información, etcétera. Lo importante aquí para convencer a la alta gerencia de las ventajas de implementar esto es porque a priori tenemos varias ventajas establecidas, que son un hecho, pero el chiste no es el objetivo que se va a conseguir, sino cómo, el cual lo voy a abundar más tarde. Sabemos que para la alta dirección, implementar ISO 55000 implica una mejora del desempeño financiero de la organización, por supuesto, una mejor toma de decisiones de inversiones que muchas veces no están sustentadas con los objetivos finales del negocio, sino movidas por situaciones de emergencia, gestionar los riesgos, mejorar resultados y servicios, mejorar la reputación inclusive de la empresa y sin duda dar un modelo de sostenibilidad a la organización, mejorar la eficiencia y la eficacia. Esas son ventajas que son fáciles de leer porque cualquiera las deduce de la norma, pero específicamente con datos duros de qué tanto impacta, y como tú lo acabas de mencionar, Jorge, ya ISO 55001, en el cual empieza la relevancia específicamente para el mantenimiento de los activos, pues veremos la información que les mostraré más adelante, me quiero guardar un poco, porque el director o la alta gerencia que no vea la información que le vamos a dar, pues es que está ciego. Pero cualquiera que la vea va a decir, este es el camino correcto para mejorar toda la operación. Me reservo un poco la información para una pregunta que está posterior. Bien, vamos a ver. David, vamos a ver. Tú nos hablaste de unas estrategias de mantenimiento, ahora hablar de planificado y el no planificado, y me parece bien la clasificación que has hecho, pero puede haber a veces poca claridad, puedo equivocarme también, poca claridad acerca de los criterios de aplicabilidad, es decir, y a raíz de esto yo le pido a producción que por favor me ponga la pregunta, ¿qué criterios deberíamos seguir para definir tal o cual estrategia a los diferentes activos de una organización? Bien, la idea principal es que desde el punto de vista más genérico, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es, para mí son tres básicamente, lo que sería la criticidad, lo que sería el riesgo y lo que serían los modos de fallo. En realidad, lo primero es tener muy claro cuánto de crítico es para mí ese activo en mi planta y establecer un análisis de criticidad en base a varios factores, entendiendo criticidad como el producto de la probabilidad de que algo ocurra por las consecuencias de cuando eso ocurra. Es muy importante tener muy claro ese aspecto de la criticidad porque en base a esa criticidad y en base también a los modos de fallo que pueda tener cada uno de nuestros activos, podemos definir las diferentes estrategias. Sería bueno hacer un mix entre, bueno, dependiendo de esa criticidad y esos modos de fallo, pues a lo mejor quizás la mejor estrategia es el mantenimiento basado en el tiempo, es decir, a intervalos fijos. O quizá la mejor estrategia es simplemente dejar que el equipo funcione hasta que falle o aplicar el mantenimiento basado en la condición. Pero hay una pregunta que sí que nos deberíamos hacer que es importante y es si nosotros realmente podemos aceptar el fallo. Por eso, antes de aplicar una u otra estrategia, es bueno conocer cuál es el dolor de mi máquina, de qué falla, cuáles son los fallos principales, porque eso nos va a ayudar mucho a definir la estrategia. Y el aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es, oye, yo ese fallo lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar, porque en base a esa aceptación o no aceptación del fallo, podríamos definir las diferentes estrategias. Aquí podéis ver en pantalla básicamente un diagrama de decisión muy sencillo, pero que nos puede dar mucho a definir estrategias. Si yo el fallo no lo si yo acepto el fallo, es decir, puedo aceptar un modo de fallo que la máquina pare, ¿para qué voy a andar definiendo mantenimiento basado en la condición? Pues no pasa nada. Si no pasa nada cuando esa máquina falle, pues oye, adelante, sin problemas.
La otra cuestión es, oye, yo no puedo aceptar ese fallo. Entonces, la siguiente pregunta que debo hacerme es, ¿yo puedo detectar ese fallo? ¿Puedo detectar el signo de fallo? ¿Ese fallo es monitorizable? Es decir, ¿existe alguna técnica predictiva capaz de indicarme con la suficiente antelación que ha habido un cambio en la salud de la máquina y que existe un fallo potencial? Si eso es así y es técnicamente posible y económicamente rentable, entonces podemos aplicar el mantenimiento basado en la condición. Si no, no. Luego, otra cuestión es, oye, si no podemos aceptar el fallo, pero ese fallo no es monitorizable, igual tenemos que ir a la estrategia del mantenimiento basado a intervalos fijos. Es decir, aquel mantenimiento que está basado en que la probabilidad del fallo se basa en temas o en cuestiones de desgaste. Si todo y con eso no podemos aceptar o ese fallo no sigue un patrón de desgaste, entonces lo que tenemos que hacer es, pues quizás rediseñar la máquina o simplemente añadir una redundancia. Y en caso contrario, pues volveríamos de nuevo al ciclo. Es decir, para mí el foco principal es cuánto de crítico es este activo dentro de la planta. Y segundo, el conocimiento de los modos de fallo. Y en base a la aceptación o no aceptación de ese fallo, redirigir las estrategias. Esto visto desde una forma muy, muy sencilla y simplemente también para no aplicar en una planta solo el predictivo o solamente el mantenimiento preventivo basado a intervalos fijos, sino aplicaremos lo que toque en base a los modos de fallo y a la criticidad. ¿Vale? De esto podríamos hablar mucho más, pero sería un enfoque principal un poco para centrar el tema. Bien, David ha dicho algo muy interesante porque a veces uno se encuentra con que en algunas organizaciones solamente dicen, yo voy a aplicar solamente preventivo, voy a aplicar, y no, pues a veces los activos por su jerarquía de criticidad de la cual tú muy bien hablas, pues tendrán una, otra o todas las estrategias, quizá en algunos de ellos. Bien, muchas gracias, David. José, tú como experto en temas de lubricación, sabes perfectamente que las bases fundamentales de la lubricación me refiero, tienen que ver con el conocimiento de la tribología. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Nos puedes hablar de este tema, es decir, de la lubricación y la tribología? Yo sé que podrías hablar horas de horas sobre esto, pero nos lo digas de una manera de poder entenderlo en estos pocos minutos que tenemos, y el rol que juega además el lubricante en la gestión de activos. Claro, muchísimas gracias por la pregunta, Jorge. Estaba ansioso por llegar a esta parte. Hemos hablado atrás de cuál es la mejor estrategia, si el mantenimiento reactivo, preventivo, predictivo en función de la criticidad de los activos, pero cuando ya nos aterrizamos, cuando vemos la cruda realidad, ¿con qué nos encontramos? Con que la mayor parte del presupuesto de una organización, por triste que parezca, se lo sigue jalando a acciones reactivas, incluido obviamente mano de obra, piezas rotas, el impacto en la producción. Y sí, estamos en la época de la planta 4.0, el mantenimiento predictivo va hacia arriba, más inversión en vibraciones, tecnología, análisis de aceite, etcétera. Pero la realidad, y son estadísticas mundiales, al menos del mundo occidental, es que la pasta, el dinero, se nos está yendo en correctivo y en preventivo. Lo cual, ¿qué significa? Bueno, pues que hay una gran área de oportunidad para optimizar esos números. Entonces, para responder la segunda parte de tu pregunta, pues estaba ansioso por compartirles esta información. ¿Qué causa esas averías? Eso es lo importante. Entonces les comparto información de organizaciones, de fabricantes de clase mundial. Nos permitimos poner aquí quién es el dueño de la información, una fotografía de sus folletos, de sus sitios web, etcétera. Y pues es contundente la información. En el caso de FAG, estos rodamientos alemanes de Grupo Schaeffler, son muy claros. ¿Qué nos dicen? Y me permito leerlo. Más del 50% de todos los fallos, de los daños a los rodamientos, se deben a la lubricación incorrecta. 50%, no hay mucho que discutir. SKF, en una de sus presentaciones, SKF como un líder
en rodamientos a nivel mundial, esta empresa sueca, pues tiene diferentes causas raíz de falla. Mala alineación, mala selección, mal montaje, etcétera. Pero para no redundar tanto, fallas relacionadas con lubricación, entre la lubricación inadecuada, en exceso, lubricante incorrecto, con deficiencia, aunado a la contaminación de los lubricantes, 54% de los fallos de un rodamiento se deben a la parte de tribología. Entonces, caemos en una situación en la cual el que no lo vea, pues hay que hacer lo que lo vea. El costo de lubricantes típico de una industria respecto al presupuesto de mantenimiento varía entre el 1 y el 2%. En minería suele ser el 2%, porque hay un consumo más intensivo de aceite de motor, que cambian cada 250 horas, cada 400 horas. Pero si nos vamos a otros segmentos industriales, manufactura en general, vidrio, aluminio, acero, etcétera, el consumo no llega en el 1% en el costo. Sin embargo, como lo acabamos de ver recién, el impacto que puede tener una lubricación deficiente es muchísimo mayor. Nos están hablando hasta del 50%. Pero vamos más lejos, porque todo el mundo no puede estar equivocado. El reporte JOS. En Inglaterra, donde se originó PA 55, que además fue el origen para ISO 55000, donde nació la parte de la revolución industrial, etcétera. Bueno, pues también nos dan su aportación. El gobierno británico directamente, exento de intereses comerciales, mandó a hacer un estudio, porque se daban cuenta de que había muchos fallos en las industrias, paros, etcétera, rodamientos dañados, engranes, bombas, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado de este estudio formal hecho por el Ministerio de Educación y Ciencia en Inglaterra? Pues que más del 53% de las áreas de oportunidad de optimizar costos, tanto por fallos, por costo de lubricantes, por reparaciones, por paros no programados en eficiencia, mayor ciclo de vida de los activos, etcétera, estaba en el área de la lubricación. De hecho, la palabra tribología fue acuñada por este señor justamente haciendo ese estudio. Más información aún más contundente, porque pues esto es fundamental para lo que sigue después. Reacciones recomendadas para mejorar todo. NSK, los fabricantes japoneses de rodamientos, que han crecido como la espuma a nivel mundial, por algo debe de ser, un nivel de facturación increciendo. ¿Qué nos indican dentro de sus árbol de causas raíz de falla? Pues que el 30% se debe a la lubricación incorrecta y el 50% a la contaminación del lubricante. Damas y caballeros, estamos hablando del 80%, o sea, de la causa raíz en el origen tribológico. En Perú, en Chile, en México, en países sumamente activos en minería. Aquí tenemos la información de Caterpillar, Komatsu seguramente tiene algo igual. Es una fotografía del folleto de Caterpillar impactante. ¿Qué nos dice Caterpillar? La contaminación acelera el desgaste de los componentes. Entre el 75 y el 85% de la causa raíz de fallo de motores, sistemas hidráulicos, transmisiones, etcétera, se debe a la contaminación de los fluidos lubricantes. En la parte hidráulica, Vickers, porque quiero ser muy contundente en esto, el 80% de las fallas tienen que ver con problemas de control de contaminación del fluido. Parker, y ustedes lo saben, los que nos estén escuchando, y gracias por ello, pues sus referencias de clase mundial en la industria, con al menos el 80% de las fallas de los sistemas hidráulicos resultando de la contaminación del aceite, ya nos están diciendo cuál es la causa raíz de fallo del activo. Regro en Europa, del grupo Bosch, esta me encanta, más de 3/4 partes de todos los problemas tienen como origen el aceite contaminado. Monitorear la limpieza del aceite es entonces el factor más importante en prevenir las fallas de los sistemas. El MIT en Massachusetts, como institución académica y de investigación, con todo el prestigio que tiene atrás, el estudio del doctor Rabinovich, ¿qué concluyó? Pues que una máquina, un activo pierde su funcionalidad debido al desgaste del mismo, en un 70%. ¿Y cuáles son las causas raíz de ese desgaste? 50% factores mecánicos, como es la falta de lubricación, la presencia de partículas abrasivas y la presencia de agua. Entonces, soluciones inmediatas, mejoramos la lubricación, evitamos contaminantes como agua y como partículas sólidas, y entonces la vida del activo, que finalmente hizo 55,000, es algo que está buscando, incrementar el ciclo de vida desde la parte de diseño, construcción, puesta a punto, trabajo y disposición final del activo. Bueno, pues ahí está la clave. Una referencia que no podemos soslayar por la relevancia que tiene a nivel mundial es el modelo Toyota de producción del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, el modelo de TPM. Aquí dice 70 y aquí dice 60, porque casualmente hace 2 semanas
tuve contacto directamente con la fuente, con la información, con el librito, y en la página 81 lo dicen tan claro. A ver, queremos reducir averías, implementar la vida del activo. Pues el 60% de la causa raíz de ello es la lubricación deficiente aunada a la contaminación. Entonces, yo creo, como un resumen de empresas de primer nivel, de clase mundial e instituciones, pues es contundente la información y cualquier gerente o director que vea esta información, pues debería de llamarle sobremanera la atención. ¿Cuál va a ser el reto? Que espero responder en una siguiente pregunta, que muchas veces en el mundo técnico nos ha faltado las herramientas como indicadores financieros universalmente reconocidos, como ROI, como valor presente neto, cinta de retorno, periodo de pago, poder monetizar esto que estamos viendo aquí en el beneficio de la empresa, que definitivamente tiene un impacto sustancial. Entonces, me reservo esa información para una pregunta más adelante. Bien, muchas gracias, José. Muy interesantes datos. Efectivamente, esto hace que se enciendan las alarmas, ¿no? En las plantas hay que encenderlas, a ver por dónde están yendo los tiros para poder atacar los problemas de fondo. David, tú como experto en temas de mantenimiento basado en la condición, se suele hablar siempre de la curva PF. Esa famosa curva PF, que seguramente varios de los que están presentes la conocen o han escuchado hablar de ella, quisiéramos que nos hables un poquito de ella y nos ilustres qué significa cada letra que hay en esa famosa curva y cómo se relaciona además el mantenimiento proactivo con ese mantenimiento basado en la condición que tú eres el que promueves. Vale, pues voy a publicar la famosa curva PF, que me imagino que la estáis viendo. A mí me encanta, soy un enamorado de la curva PF, es un fan, un supporter de la curva PF. Y también es muy interesante ver que la curva PF en realidad está basada también en estudios de fiabilidad de hace muchos años de unos americanos, Noah Langer, que ya decidieron o estudiaron que la aparición de un fallo casi en el 90% de las ocasiones, en realidad en un 89% de los casos, la aparición del fallo es de carácter aleatorio y solamente en un 11% de los casos la aparición del fallo se debe al desgaste. Son las famosas curvas de la bañera, etcétera, que al final esto cambió un poco digamos, la idea de la aparición de los fallos. Entonces, desde el punto de vista estadístico, si el 89% de las averías aparecen de forma aleatoria, en muchas ocasiones el mantenimiento preventivo basado en el tiempo, que se basa en el tiempo medio entre fallos, no tiene ningún sentido. Porque realmente tú puedes hacer una intervención de mantenimiento preventivo y nadie te garantiza que al arrancar de nuevo la máquina, esa máquina pueda fallar. ¿Por qué? Porque la aparición del fallo es, en un casi 90% de los casos, aparece de forma aleatoria. Entonces es cuando interviene el mantenimiento basado en la condición y la famosa curva PF. La curva PF lo que nos da es una idea a lo largo del tiempo donde el eje horizontal, el eje de abscisas es tiempo en meses o tiempo en años, y el eje de ordenadas es la condición de la máquina, la salud de la máquina. ¿Cuál es la parte interesante? Es que tenemos que tener en cuenta un aspecto y es cuándo se inicia el fallo. Ese es el punto que veis en este punto, el defect, el punto en el cual se inicia el fallo. Hay que tener mucho cuidado porque la curva PF no empieza cuando se inicia el fallo, sino se inicia cuando el fallo es detectado. Esto en mucha documentación que podéis encontrar, incluso en muchos cursos en Internet, está equivocado. Porque realmente el punto P de la curva PF, que es este, es cuando
existe un signo de fallo que puede ser detectado por alguna técnica predictiva, pero el fallo se ha podido iniciar mucho antes. Aquí es donde está el verdadero valor de la curva PF. En función de la técnica predictiva que nosotros estemos utilizando, más cerca estará el inicio del fallo de la detección del fallo. Cuanto más cerca estén, mejor. Pero en realidad la parte predictiva, lo que nosotros conocemos como mantenimiento basado en la condición, es desde la aparición desde la detección del fallo hasta el fallo catastrófico. Aquí es donde realmente tendría sentido las técnicas predictivas. La relación con la proactividad está en la parte anterior. Es decir, todo lo que comentaba Pepe anteriormente, desde el punto de vista de lubricación, yo lo resumiría en cómo haciendo el engrase adecuado o teniendo la lubricación adecuada, nosotros podemos cuidar a nuestra máquina. Esa parte de cuidar la máquina es lo que estaría aquí, en la parte de la izquierda de la curva PF. Es decir, cuanto más cuidemos a nuestro equipo, a nuestro rodamiento, más tarde aparecerá un fallo. En el momento que aparezca un fallo es cuando intervendrán las técnicas predictivas y a partir de ahí aplicaremos la técnica predictiva más eficaz, sean vibraciones, sea termografía, sea ultrasonidos, etcétera, etcétera. Pero, objetivo, intentar alargar la aparición del fallo. Este para mí es un objetivo y como bien decía Pepe anteriormente, la lubricación nos ayuda muchísimo. Una vez que ha aparecido, pues cuanto más cerca estemos del fallo catastrófico, pues menos tiempo tenemos de reacción. Por tanto, menos tiempo tenemos para planificar y el riesgo es mayor. Entonces, la idea es tener muy claro qué técnica predictiva podemos aplicar en función también de los modos de fallo. Si nosotros para definir una estrategia de mantenimiento tenemos que conocer los modos de fallo, es importante saber cuál es el tiempo, lo que se llama el time to failure, es decir, el tiempo al fallo. Hay fallos que se producen o que se desarrollan con muy poco tiempo y hay fallos que tardan mucho más tiempo en desarrollarse. Todo este time to failure nos va a determinar a futuro, dentro del mantenimiento basado en la condición, qué técnica predictiva vamos a utilizar y también qué tecnología predictiva. Un sistema de medida de vibraciones con una instrumentación portátil, un sistema online, un sistema wireless, un sistema X, ¿vale? O sea que es importante no solamente conocer los modos de fallo, sino cuánto de rápido o cuánto tiempo tarda ese fallo en desarrollarse. Esa es la idea básica. Entonces, fijaros, la parte de la izquierda, proactividad, proactivo, tratar de eliminar el fallo, ¿vale? Y parte de la derecha, tratar de seguir, de monitorizar, de supervisar el fallo para tenerlo controlado a través de la detección de ese fallo una vez que hemos sido capaces de detectar el signo de fallo principal. ¿Vale? No sé si ha quedado claro, pero esa es básicamente la idea. Muy bien, David. Muchísimas gracias. Y bueno, yo tenía... José nos ha contestado dos preguntas en una. De la pregunta anterior y ya ahí nos aprovechó para decirnos el impacto que tiene la lubricación en las fallas, en el ciclo de vida del activo, ¿no? Entonces, le quería comentar acerca del RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, por sus siglas en inglés, que utiliza la herramienta AMEF, el análisis de modos y efectos de falla para identificar modos y causas de falla de un activo. Él nos ha respondido prácticamente esta pregunta ya con la anterior. Ahora voy a pasar a la siguiente que le tengo preparada para él. Esa pregunta ya prácticamente nos la comentó. Voy a hacer la siguiente. Decía que esos valores que tú nos has dado hacen que se enciendan pues las alarmas, ya lo repito, y nuestros participantes seguramente estarán
les habrá caído esta noticia como muy interesante para ver de otra manera la lubricación en su planta, ¿no? Y a veces, pues, no confiarla a una persona que no tenga a veces los suficientes conocimientos como para hacer una adecuada lubricación dentro de la ruta de lubricación que tienen las plantas. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, José. ¿Qué acciones concretas recomiendas en base a tus experiencias para optimizar el ciclo de vida de los activos? Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, esto ni siquiera lo voy a tomar, no simplemente porque ahí me quedé en las láminas, pero si hiciéramos un análisis de RCM con el AMEF correspondiente aplicado a los modos de falla, pues llegaríamos al hallazgo que acabamos de ver, que mucho tiene que ver en la parte proactiva en la curva PF, la lubricación inadecuada y el control de la contaminación. Y también en la parte derecha, en la parte predictiva de la curva PF, nos vamos a encontrar con el análisis de aceite. Entonces, los modos de fallo se pueden sistematizar justamente para aterrizar en las acciones concretas. Si hacemos una MEF, un análisis de modo de efectos de falla, siguiendo los procedimientos de ISO 17359, pues aplicado al mundo de la tribología, ¿con qué nos podemos encontrar? Ver modos de falla relacionados con causas de falla de contaminación, que tan relevante es, de lubricación, de análisis de lubricante y también el factor humano. Entonces, pues todo eso nos va a llevar, siguiendo los cánones de hacer un AMEF tribológico, que es lo que se hace en campo, justo a la pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué acciones concretas realizar para mejorar? Número 1, conclusiones importantes, que ya resulta demasiado repetitivo, pues mejorar la lubricación y mejorar el control de contaminación. ¿Y qué es con lo que nos encontramos? No quiero que veamos el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Esa información que les he compartido, datos duros de los fabricantes e instituciones de reconocido prestigio a nivel mundial, contrastan con la realidad, como lo ha mencionado José Alberto Cáceres, contrastan demasiado con lo que se tiene. Las personas no saben cómo lubricar en la parte proactiva, cantidades, frecuencias, mezclan grasas incompatibles con el efecto de parar procesos de producción. El personal no está entrenado y desafortunadamente esto ocurre en 9 de cada 10 ocasiones. Tenemos 35 años en esto. Ponen lubricantes equivocados, como aceites para engranes con aditivos EP, que como pueden ver, deshacen los elementos mecánicos, deshacen el activo por una lubricación incorrecta. Se siguen poniendo grasas de litio EP2, aquí lo lamentan mucho, cuando los aditivos EP son completamente corrosivos al cobre en los motores, en lugar de utilizar grasas como de poliurea, etcétera. Y entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, desafortunadamente tenemos la situación que la función de lubricación en la mayoría de las organizaciones está hasta abajo en el organigrama. Bueno, ¿y qué pasa con la contaminación? Nos encontramos con prácticas pésimas, no nada más de lubricación. Y seguramente ustedes lo han visto, grasas contaminadas, recipientes totalmente sucios para transportar los aceites. Esto no es Photoshop, esto es la realidad de activos. A ver, estos activos tienen estos tapones que son tapones de respiración, cuyo objetivo es que entre y salga el aire. Pues todo lo que vemos fuera le está entrando a la maquinaria. Pues, ¿qué esperamos ver? Excelentes lubricantes, pero con no buenas prácticas de lubricación en el manejo de los mismos. Y entonces, nuevamente, la pregunta concreta, ¿qué hacer para mejorar la situación? Bueno, pues entonces tenemos que mejorar la lubricación y tenemos que mejorar las prácticas de control de contaminación. En primer lugar, ISO, porque todo lo que hablamos tiene una normativa atrás, pues tiene una actualización de una norma en el 2014, relativamente nueva, la norma ISO 18436-4, categoría 1 y 2, que exige un cuerpo de conocimientos cubierto por personal que solamente tenga nivel educativo de secundaria. Pues, ¿qué hay que hacer? Esto es neutral, esto no obedece a objetivos comerciales de alguna empresa. Pues asegurar que las personas en la organización tienen este entrenamiento y esta certificación. ¿Por qué? Pues por evitar precisamente lo que estamos viendo. Es una acción concreta. Y en la parte del análisis de aceite, ahí también es la categoría 2, hay muchas áreas de oportunidad con las consecuencias que todo el mundo conocemos, que el gasto de correctivo o reactivo sea el mayor que tenemos. Entonces, ¿qué acciones concretas recomendamos? Si seguimos haciendo lo de siempre, que son las fotografías que ustedes acaban de ver, o hacemos algo nuevo. Bueno,
El entrenamiento nunca está de más. Tenemos que entrenar a nuestro personal y sobre todo bajo un criterio ISO que es totalmente neutral. Pero número 2, hay en el mercado cientos de accesorios, lo cual es muy importante, cuyo objetivo es mejorar precisamente la lubricación y el control de contaminación y el monitoreo de condición. Y los activos no los tienen. Les doy un ejemplo de lo más sencillo, porque son acciones concretas para mejorar la lubricación. Una pistola de engrasar, este es un ejemplo de 100, ¿sí? Genera una presión de 10,000 psi. Todos los que me escuchan pues saben, a 7,000 psi podemos cortar acero con una presión de 7,000 psi con el hydrocutting. Imagínense a 10,000 psi. Es la presión que genera esta pistola inocente de engrasar. La presión es fuerza sobre área. Con eso dañamos sellos, retenes, etcétera, etcétera. Soluciones concretas, acciones más que estrategias, acciones tácticas. Podemos poner este tipo de accesorios que son relativamente nuevos en el mercado, ¿no? Y de costo ridículo. Una grasera con alivio. Entra la grasa, hay una sobrepresión y por acá la alivia. Con lo cual, ¿qué sucede? Estamos aumentando la confiabilidad, el ciclo de vida del activo, estamos evitando un daño con acciones concretas inmediatas, damas y caballeros. Aquí tenemos un ejemplo, la grasa que debe de ser, con un código de colores para que nadie se equivoque, porque somos humanos, son acciones concretas. Aquí tenemos la grasera con alivio, con un tapón para evitar la contaminación, y la pistola de engrasar, con un anillo del mismo código de color, para que nadie se vaya a equivocar. ¿Y qué tenemos aquí? Un dispositivo para que cuantifica perfectamente la cantidad que estamos dosificando. Por favor, cuantifiquemos esta inversión. $1, $2, tal vez esto cueste $6. Por el lado libre y el lado cople, $20, incluido esto. Estamos hablando de inversiones mínimas y que, sin embargo, completamente van a aumentar el ciclo de vida de los activos. Hay una empresa transnacional que fabrica salchichas. Tuvieron un paro de 1 día y medio, dejaron de producir toneladas de salchichas. Por la única causa raíz fue que mezclaron la grasa de grado alimenticio con la grasa que no era. De $100, $80, si hubieran evitado un paro que les costó cientos de miles de dólares. Con acciones tan sencillas, son acciones concretas. Otra acción concreta, Jorge, y tú lo has vivido seguramente, y todos los que me escuchan con la experiencia que tienen, es muy común que tengamos fuga por los retenes de un reductor, con todas las implicaciones negativas que ello puede significar. Bajo nivel de aceite en el suelo no lo queremos por seguridad y por ecología. ¿Y qué causa raíz tiene eso? El eje puede tener excentricidad, el retén puede estar gastado, podemos tener un sobrenivel de aceite, pero, y aquí es donde entra la parte importante, el 60% de las veces de la causa raíz de esta situación es que el tapón de respiración está obstruido. Si hay mucha humedad, forma herrumbre y no respira bien el equipo. Si hay mucho polvo, como en una mina, en una cementera, está tapado. Y este tapón tiene la función de permitir que respire el equipo, porque aumenta la temperatura, el aire que está acá arriba aumenta su volumen y tiene que salir. Soluciones concretas inmediatas, Jorge. Se le puede poner al equipo una expansion chamber, una cámara de expansión. No es un sistema abierto, es un sistema cerrado, que se calcula con ingeniería, obviamente. Dentro tiene un diafragma que aporta el volumen adicional de la expansión volumétrica del aire, y con lo cual, pues logramos dos cosas. Por un lado, evitamos la fuga por el retén, y número 2, evitamos el ingreso de contaminantes, que es tan terrible para la confiabilidad de la maquinaria. Bueno, pues imaginemos acciones concretas, aquí las tenemos, ¿sí? Esta es la cervecería Modelo, los que fabrican la cerveza Corona, seguramente la conocen. Esta es una empresa en el País Vasco, en España, en el cual los fallos se bajaron de manera espectacular, y para monetizar, y ahora lo que nos falta, que es la habilidad que es muy importante tener en el mundo de la lubricación, es monetizar las mejoras. Miren, el lubricante es un componente fundamental en el activo. Realmente es la sangre de la maquinaria, lo es. Pero si nosotros permitimos que exista esa contaminación, pues entonces ahí tenemos las consecuencias. Entonces, alrededor de seleccionar el lubricante correcto, dosificado en la cantidad correcta, ya no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pues por el control de contaminación. Entonces, tengo permiso de Grupo Bevinbev de compartir este caso, está publicado en internet. La llenadora de cervezas son 1,200 botellas por minuto. Imagínense a precio de mercado $1 la botella. Es una máquina, es un activo que genera
millones de dólares al día para esta empresa. 1,200 dólares el minuto. Imaginemos lo que significa un minuto de paro, una hora de paro o un día de paro. Pues millones de dólares, en pocas palabras. ¿Qué sucede con este activo? Como va a altísima velocidad, se atora por alguna razón, explotan las botellas, y entonces lo que mueve toda esa máquina llenadora, como siempre abajo, están las mototransmisiones, que para que funcionen requieren tener un buen lubricante. Pero ¿qué pasó aquí? Le entró agua, le entró cerveza a alta temperatura, fuga de aceite porque estaba presurizado, aceite oxidado, y 6 horas de paro tuvieron un costo de $20,000. Soluciones concretas inmediatas, Jorge. Bueno, pues justo lo que acabo de explicar, por eso me permití ponerlo como ejemplo. Una cámara de expansión para evitar la presurización del sistema, un filtro respirador con desecante para evitar la humedad, y entonces esta es la parte clave para poder hacer sensibles a la alta dirección, porque el mundo de la lubricación suele ser soslayado a compras, al personal de mantenimiento, y no, es fundamental para el ciclo de vida de los activos, pero hay que convertirlo en indicadores financieros. Ejemplo de esto, los cambios, la accesorización que les acabo de compartir, lo cual es un mensaje que quiero dar en esta oportunidad. La inversión fue de $200 y se evitan paros por $20,000. Cuando nos vamos a indicadores financieros, valor presente neto, tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es una obscenidad, 9,000%. El proyecto se paga en 4 días. Afortunadamente, se tuvo al interlocutor correcto, al vicepresidente de operaciones de Grupo AB InBev, de Grupo Modelo. Consecuencia, este tipo de acciones que mejoran la lubricación y el control de contaminación se implementó en todas las plantas de Cervecería Modelo. Hablamos de 8 o 9 plantas. Y así como les compartí ejemplos, pues hay para sistemas hidráulicos, turbinas, compresores, bombas, transmisiones, rodamientos, chumaceras. Para todo hay nuevas tecnologías que representan esas acciones concretas para mejorar las dos cosas que nos duelen: la lubricación incorrecta y la contaminación de lubricantes. Bien. Listo. Gracias. Gracias, José. Y aquí me traes a la mente un tema que a lo mejor significa apalancar un poquito para empoderar a los encargados de mantenimiento. O sea, los encargados de mantenimiento también ya tienen que tener un lenguaje económico financiero. Es importante que lo entiendan para poder presentar sus proyectos de mantenimiento como si fueran casos de negocio, para poder convencer, porque con un BAN, con una tasa interna de retorno, es la mejor manera de convencer para iniciar un proyecto de mantenimiento. En este caso, que en todas las plantas hay proyectos de mantenimiento, de mejora, porque toda la vida podemos mejorar. Hoy día, yo siempre digo, hoy día estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Entonces, siempre se podrá mejorar. Tengo una pregunta, una última pregunta para David. Perdón, Jorge, un momentito. Sí. Perdón, Sí. te robo un minuto más. Sí. Precisamente en la Asociación Española de Mantenimiento, donde tanto David Faro como tu servidor hemos dado conferencias, compartimos la presentación del ingeniero Nicolás Guerra, el gerente de fiabilidad de Repsol. Aplicó justamente lo que acabamos de compartir: mejoras en lubricación, mejoras en control de contaminación, la refinería de Puerto Llano. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvo? 34% de reducción de fallas con 6,000 equipos dinámicos. Esto representa millones de euros, justamente haciendo lo que comentamos. Otro caso, porque para monetizar y poner indicadores financieros a todo esto, Coca-Cola, ¿quién no conoce Coca-Cola? Después de implementar mejoras en lubricación y mejoras en control de contaminación, pues el testimonial de la ingeniero Teresa Romero en octubre de 2020 fue el siguiente: 46% de reducción de fallas en equipos dinámicos sujetos a lubricación en 21 plantas de Coca-Cola. Yo creo que son indicadores en los cuales quería llegar a esta lámina. Ya no tenemos que hablar de la tribología centrada en el activo, tenemos que hablar de la tribología centrada en el negocio y hacer un cambio de paradigma. La lubricación sí es importante. Listo. Gracias, José. Tengo una última pregunta para David aquí. ¿Sabes, David, que estamos viviendo actualmente, además de la pandemia, la irrupción de lo que es la industria 4.0, ¿verdad? Es como una cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos ahora,
y que ustedes están más cercanos por el primer mundo y nosotros acá en Sudamérica seguramente que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y esto pues está centrado pues en los sensores, en la hiperconectividad y este tipo de cosas. Entonces, pero eso nos lleva a tener una ingente cantidad de datos. O sea, cada sensor, si te da un dato cada milisegundo, imagínate cuántos datos te va a dar en una hora nada más. Por lo tanto, aquí esa ingente cantidad de datos hay que saber manejarla y hay que saber qué hacer con ella para analizarla. Y aparecen los conceptos aquí de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Por favor, ¿nos puedes explicar un poco la relación que hay entre estos nuevos conceptos? Sí, correcto. Mira, para ello voy a compartir una transparencia que para mí es muy significativa. Porque ahora, como tú bien decías, estamos hablando mucho de la analítica predictiva, de la analítica prescriptiva y a veces existe una confusión entre lo que es el mantenimiento predictivo o el mantenimiento basado en la condición clásico, el que conocemos desde hace muchos años, se viene mezclando con la analítica predictiva y son dos cosas completamente distintas. Y además, la analítica prescriptiva todavía es un paso más. Entonces, lo primero que me gustaría comentar en esta transparencia es un poco cuál es la estrategia basada en la condición, es decir, el mantenimiento basado en la condición clásico. ¿Qué es lo que busca? De hecho, este tipo de mantenimiento lo que da respuesta es a qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está pasando. Esto es importante. Y da respuesta a cómo detectar fallos incipientes. Esto es lo que bien hemos venido realizando y lo que tenemos que seguir realizando como la implantación del mantenimiento basado en la condición clásico. Además, la necesidad tecnológica que tenemos que poner encima de la mesa es la detección y la clasificación de fallos. Para ello, hacemos una analítica descriptiva, es decir, lo que describimos, lo que hacemos es un diagnóstico para intentar entender lo que está ocurriendo. Eso es lo que hacemos, entender lo que ocurre a través de un diagnóstico basado en los datos actuales y también los datos históricos. Y entonces, el objetivo, lo que obtenemos es el estado de salud del activo. Lo que ahora está muy de moda, un indicador nuevo también, o nuevo, no es nuevo, pero sí las siglas, que es el Asset Health Index, ¿vale? El indicador de salud del activo. Pero esto es la parte clásica. Para ello necesitamos las técnicas predictivas clásicas. El siguiente paso es lo que denominamos la estrategia o la analítica predictiva, ¿vale? ¿En qué se basa? Se basa en qué es lo que podría ocurrir y qué es lo que pasará. Aquí hay un indicador nuevo que también se está haciendo se está poniendo muy de moda, muy famoso, que es el famoso RUL, el Remaining Useful Life, la estimación de la vida útil remanente. Es decir, el siguiente paso que tiene que ver con la analítica predictiva es intentar ver cuándo esa máquina va a fallar y, sobre todo, cuánta vida le queda a esa máquina. Es por eso que nosotros, con esta analítica predictiva y con algoritmos de inteligencia artificial, con machine learning, de la manera tecnológica que queráis, lo que queremos es, o tenemos que dar respuesta a cómo predecir fallos incipientes. Y entonces, lo que necesitamos, en lugar de un diagnóstico, es un pronóstico. Es decir, es pronosticar lo que va a ocurrir para predecir lo que ocurrirá. Y entonces, para ello, necesitamos una analítica predictiva que está basada en todos los datos o en toda la información que teníamos en el mantenimiento basado en la condición clásico. Esa es la idea. Es decir, nosotros tenemos que seguir implementando el mantenimiento basado en la condición, el monitoreo de condiciones para detectar los signos de fallo. No podemos tener una analítica predictiva sin tener un mantenimiento basado en la condición. No tiene ningún sentido, porque el mantenimiento basado en la condición está enfocado a la detección de los signos de fallo, como hemos visto antes. Otra cosa es que utilicemos
algoritmia para intentar predecir cuándo esos fallos van a ocurrir y generar modelos para adelantarnos a la avería en base a cuánto tiempo de vida remanente nos queda en la máquina. Y por eso lo que obtenemos es la predicción de la salud del activo. Y aquí estaríamos en la analítica predictiva. Pero es que después entramos en la analítica prescriptiva. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Una vez conocemos o intentamos conocer cuándo van a ocurrir los fallos, el siguiente paso es qué debería ocurrir, es decir, qué hacer para que las cosas pasen. Es decir, cómo reaccionar ante unos fallos incipientes. Y para esto necesitamos una analítica prescriptiva basada en escenarios de simulación. No solamente queremos ver lo que va a ocurrir, sino que cambiando determinados datos o haciendo o teniendo escenarios de gemelos digitales, etcétera, etcétera, pues podemos simular lo que ocurriría en determinadas condiciones. ¿Por qué? Porque el ciclo lo cerraríamos intentando optimizar el activo prescribiendo la acción de mantenimiento de manera automática. Ese sería nuestro objetivo final. Es decir, mantenimiento basado en la condición, predecir la salud del activo y finalmente, y por último, el simular lo que debería ocurrir. Entonces, ahí y de esa manera podríamos optimizarlo antes de que ocurra y lanzar en los sistemas de gestión de mantenimiento, digamos, más modernos, las órdenes de trabajo de manera automática. Ese es el objetivo. ¿Estamos lejos? Sí, todavía estamos lejos. Bastante lejos, porque incluso en muchas organizaciones ni todavía hemos implantado el mantenimiento basado en la condición y algunos ya están absolutamente asombrados por el tema del mantenimiento 4.0 y quieren ir directamente a la prescripción. Pero antes de prescribir tienes que adelantarte a la avería y antes de adelantarte a la avería tienes que saber qué avería tienes. Entonces, para mí ese sería las diferentes fases y las diferencias en este aspecto. Me haces pensar, David, muchas gracias, en la importancia que tiene el dato en estos temas. El dato es sumamente importante. Nos podemos encontrar, como decía un momento, con muchísimos datos almacenados en la nube y que tienen que ser procesados, no con las técnicas, digamos, tradicionales. Probablemente millones de datos no los puedes trabajar con una hoja Excel y otra cosa, sino que hay que buscar otras herramientas de inteligencia de negocios para poder trabajar esa gran cantidad de datos que se nos vienen, porque es así. Y bien, muchas gracias. Y ahora vamos con la pregunta para José. José, en todo en la vida hay normativa, ¿verdad? Y la lubricación no está exenta de ello. Ha habido normativa, actualmente hay normativa. ¿Nos podrías indicar, por ejemplo, que una evolución de la normativa que ha tenido la lubricación a lo largo de tiempo y puedes mencionarnos algunas de esas normas? Claro, muchísimas actualizadas, inclusive unas son de año y medio. Entonces, justo como una continuación de la parte anterior, recomendaciones, mejorar la lubricación con entrenamiento. ¿Bajo qué norma? La norma ISO 18436-4. Esta norma es la que establece el cuerpo de conocimientos para lubricación y análisis de aceite. Tomar acción, como lo acabamos de ver, inmediata con acciones concretas. Y después hay nuevos estándares internacionales que queremos mencionar. Muchos son nuevos. Me he dado cuenta que inclusive muchos proveedores de lubricantes no los conocen todavía, todos relativos. Cómo establecer las causas de fallo tribológicas. Esta norma es nuevecita, es de diciembre de 2019, tiene año y medio, donde se establece perfectamente los límites de precaución y críticos que han sido objeto de debate durante mucho tiempo. Esta norma es nueva también. Si las pongo aquí es porque son novedades. La norma ISO 12669 establece por primera vez cuál es el objetivo de partículas en el lubricante. No estamos hablando del método con el que se mide, que eso es el método 4406. No, es cuál es el objetivo de limpieza, que se denomina RCL, Required Cleanness Level, para cada tipo de aceite, la que acabo de mencionar de formación. Y hay dos estándares interesantes. Un estándar que es el ICML 55.1, patrocinado por el ICML,
que habla de la parte filosófica de lo que debería de tener un sistema de lubricación, y está el estándar de TICD, que es el estándar ITG 55, que más que filosofía, pues establece las acciones concretas para maximizar la salud tribológica del activo y el ciclo de vida del mismo. Entonces, hay muchas normativas en las cuales los que estamos en el mundo de la lubricación, los profesionales de la lubricación, tenemos que actualizarnos. Bien, muchas gracias, José. Una última pregunta para José y con esto finalizamos lo siguiente. Volvemos a la industria 4.0, ¿no? En estas épocas de industria 4.0, ¿qué rol le corresponde cumplir a la lubricación en un entorno en el cual todo está hiperconectado? Ya nos decía David, por ejemplo, que los datos, luego la analítica descriptiva, luego la predictiva y la prescriptiva, nos puede llegar al sueño del mantenedor, aquel sueño en el cual todas las máquinas se comuniquen entre sí hasta los fallos que tienen y se puedan entre ellas mismas ayudar. En ese entorno, en ese escenario que seguramente no pasará muchos años y que llegará a ser así, ¿cómo es qué rol juega la lubricación 4.0? Nuevamente, imposible sustraerse a la tecnología. Les comparto muchísimos casos, porque ahora pues ya la lubricación y el monitoreo de condición en la parte de lubricación está todo digitalizado. Les comparto algunos casos muy recientes. Imaginemos un problema que pasó en Ecuador, en una planta cementera X, se quedó con bajo. Nuevamente, ¿qué hacían? Pues estaban acostumbrados de mala manera a rellenar el nivel de aceite. ¿Qué hay ahora? Hay sensores de nivel para transmisiones, sistemas hidráulicos, etcétera. Aquí está acoplado a una bomba. Este sensor de nivel no solamente mide el nivel de aceite, sino que si está por debajo del nivel mínimo, en automático le manda una señal al motor para evitar un daño. Y esta información la podemos traer en nuestra tablet o nuestro iPhone del otro lado del mundo, y así estamos monitoreando los activos de máxima criticidad, el nivel de aceite, como ejemplo. Esta es una pantalla de todos los activos, en el cual nos indica claramente si estamos con el nivel de aceite correcto o no lo estamos. Más casos. En una empresa muy grande, con un sistema que tiene 60,000 litros de aceite, estuvieron a punto de un fallo crítico, entrar agua al sistema y lubricaran cojinetes. Hablo de un sistema que tiene 60,000 litros. Solución, poner sensores de agua que mandan directamente también la señal inalámbrica a la tablet, y entonces el análisis de aceite de tomar muestras se torna obsoleto. Tenemos lubricación de cadenas, en el cual con vía láser se está midiendo el espesor de la película lubricante y se dosifica, y entonces la elongación de la cadena, la cantidad de lubricante que se suma o se baja, lo tenemos también en la PC, en la tablet, en el teléfono. Tenemos que lubricar puntos de difícil acceso. Bueno, se pone un punto de lubricación, nada más que ahora el dispositivo de lubricación trae su app en la cual se ajustan las cantidades, frecuencias, se generan reportes de análisis y todo de manera inalámbrica. Entonces, para puntos de difícil acceso, de riesgo de seguridad, todo ha llegado a la digitalización. Estamos lubricando con ultrasonido los rodamientos, más allá del cálculo de cantidades y frecuencias, es lubricación basada en condición, en función de la técnica de la metodología de ultrasonido. Hay filtros respiradores con desecante, que ya no puse aquí para no tomar más tiempo, que indican la saturación del filtro de manera inalámbrica, aunque estén del otro lado del mundo. Y entonces, pues no utilizarlo es un pecado. Este es un ejemplo precisamente, no recuerdo si es una mina en Perú o en Chile, en el cual platicaba con José Alberto Cáceres la parte de análisis de aceite. Pero es que ya hay toda una revolución también. En análisis de aceite, el modelo tradicional, ¿cuál es? Ir físicamente al activo, tomar una muestra, mandarla a un laboratorio, y eso toma tiempo. Bueno, pues ahora hay sensores de muy alta calidad para aceite de motor, para aceites hidráulicos, transmisiones, etcétera, que nos están reportando en tiempo real la viscosidad, que es la propiedad más importante del aceite, el estado químico del aceite, qué tan oxidado está, el conteo de partículas, que es tan crítico, el desgaste de partículas ferromagnéticas con un índice PQ y el contenido de agua. Todo en tiempo real. Entonces, aquí tenemos una aplicación, por ejemplo, en el equipo de minería. Estamos hablando de lo que vemos en la tablet o lo que vemos en el teléfono, tanto para el aceite de máquina como el enfriador, para transmisiones, para la dirección, para el sistema hidráulico, para todo hay. Entonces, no utilizar estas tecnologías, pues ahora sí que es quedarnos atrás. Entonces, yo los invito
justamente estaba la semana pasada en un entrenamiento para una empresa en la lubricación 4.0, porque parte de sus planes de servicio al mercado es digitalizar todos los servicios de lubricación que hacen a nivel de varios países. Muy bien, Jorge, no sé si puedo seguir con más ejemplos, pero creo que ahí ya está la tecnología. Muchas gracias, José, muchas gracias, David, y también hemos culminado ya con este interesante evento que ha permitido abrir luces a todas las personas que se dedican a esta importante función que es el mantenimiento y para las cuales también va nuestro reconocimiento porque son las personas que están siempre al lado del cañón para que las fábricas continúen prestando sus servicios de producción. Yo he terminado, producción ya nos dirá lo que continúa. Muchas gracias nuevamente. A ti, Jorge. Gracias. Gracias. No sé si habrá preguntas. No sé, ahora estamos en la rueda de preguntas. Andrea será quien canalice las preguntas. A ver, Andrea, por favor. Sí, justamente, tenemos unas preguntas. Aquí nos han dejado esta primera pregunta. A ver, buen día, una consulta. ¿Qué norma es la que subdivide los mantenimientos? Es en la EN 13306 y cómo se enfoca la programación del mantenimiento. Toda tuya, David. Sí, a ver, hay varias normas, pero a mí particularmente la que me gusta más es la distribución que hace la 14.224, que es la que he puesto en la primera transparencia, ¿vale? Porque es más sencilla, porque está enfocado desde el punto de vista de la planificación, del mantenimiento planificado y no planificado, ¿vale? Eso para mí es fundamental. De hecho, la 14.224, que toca mucho, es mucho más amplia, es una norma que está generada para el mundo del refino, del mundo petrolero, aunque su aplicación es genérica para cualquier tipo de industria. No solamente habla de la distribución de los tipos de mantenimiento, sino que también habla de un tema muy importante, que es la jerarquía de activos. Cómo debemos distribuir, cómo debe ser nuestra jerarquía de los activos dentro de la planta y luego cómo podemos empezar a definir las estrategias para cada uno de nuestros activos dentro de la planta. Yo le recomiendo que acudan a esta norma porque es de muchísima ayuda para hacer la implantación de las estrategias de mantenimiento. Un tema para señalar, efectivamente la ISO 14224 es como aquella norma que te ayuda a administrar la información para la confiabilidad, estableciendo límites entre los equipos, todo. Correcto. Y los modos de falla y todo. Es una norma pequeña, ojo, no tiene muchas páginas de esencia, porque la mayor cantidad de páginas son los anexos, donde por cada activo te va diciendo cuáles son sus modos de falla y todo. Pero es muy interesante para que todas las empresas pues tengan un nivel de benchmarking adecuado. Porque Correcto. si una empresa una norma, otra emplea otra norma y otra norma, no es posible establecer un benchmarking. Por eso es bueno que se alineen a esa norma y más bien la 13306 es lo que te dice cómo se enlaza el mantenimiento con la gestión de activos. Es un poquito lo que trata de decir esa norma. Un poquito nada más para ampliar sobre el tema. Adelante, Andrea. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Sobre la curva PF, sería bueno aclarar dónde se ubica la falla parcial y la falla total, concepto RCM, según lo que se define como falla funcional. Esto llevará a que quizás se intervenga el equipo mucho antes de un paro del equipo, como lo menciona Nolan y HIT. ¿Qué pueden decir al respecto? A ver, Pepe, intervengo. La idea es que debemos obviamente diferenciar entre el fallo funcional y entre el fallo catastrófico, está claro, pero lo importante es que dentro de esa curva PF, cuando nosotros tenemos un aspecto muy importante a la hora de poder definir el mantenimiento basado en la condición
y de poder ayudarnos a través de la curva PF está basado básicamente en 3 pilares que son muy importantes. El primer pilar es cómo nosotros definimos los modos de fallo, ¿eh? Es decir, qué modos de fallo tenemos. El segundo pilar importante es, y aquí es donde viene el tema de la falla funcional y el fallo catastrófico, es los umbrales, los niveles de alarma y los niveles de alerta. Aquí es donde nosotros podemos trabajar muy bien con la parte de la falla funcional y la falla catastrófica. Es decir, en función de esos niveles de alarma, podemos realmente estar más cerca del fallo funcional o más lejos también del fallo funcional. Y otro aspecto importante es la cadencia a la cual nosotros estamos tomando nuestras muestras de inspección predictiva. Es decir, cada cuánto tiempo tomamos migraciones, cada cuánto tiempo tomamos muestras de aceite. Eso va a estar muy relacionado con el time to failure, va a estar muy relacionado con el tiempo al fallo. Por tanto, si relacionamos, solamente conseguiremos un éxito en el mantenimiento basado en la condición si se cumplen las 3 condiciones. ¿Qué es lo que quiero monitorizar? El modo de fallo. ¿Dónde están sus límites? Y cada cuánto tiempo tomo las muestras. Si esto no lo hago así, será realmente un fracaso el mantenimiento basado en la condición. Y esto es lo complicado. De hecho, con toda la estrategia 4.0 se pretende, que a veces puede ser un error, sensorizar todas las máquinas para tener todos los datos cada 100 milisegundos, cada 200 milisegundos, y no se tiene en cuenta el modo de fallo, porque si el modo de fallo tiene una evolución muy lenta, si el tiempo al fallo es muy lento, no haría falta tener un sistema sensorizado cada 100 milisegundos. No podemos estar pasando de un mantenimiento basado en la condición que estamos tomando una medida cada 3 meses a tomar una medida cada 3 milisegundos. No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Respondiendo rápidamente a la pregunta es los umbrales. Es fundamental tener muy claro esos umbrales dentro de la curva PF. Ok, perfecto, Andrea. muchas gracias. Sí, y tenemos una tercera y última pregunta que es, ¿qué importancia tiene la selección y calidad del lubricante que se use para proteger un equipo? Perfecto. Es que qué pregunta tan buena y tan sencilla. Como todo hay calidades. Cuando se elabora un lubricante, consta de 2 partes principales, el básico y los aditivos. Un lubricante de calidad está elaborado con los mejores básicos que no se emulsifican, o sea, no se mezclan con agua, no se oxidan, tienen una larga vida y algo muy importante, mantienen la viscosidad. Tienen un índice de viscosidad muy alto, lo cual permite que no haya contacto entre metal y metal. Y los lubricantes de buena calidad no escatiman en el contenido de aditivos que deben de tener. Los aditivos son compuestos químicos que le van a conferir propiedades especiales para proteger al mismo aceite y al activo, a la máquina. Entonces, la peor decisión que puede tomarse es comprar un lubricante de baja calidad. Es una garantía de que la máquina va a tener un fallo por la sencilla razón de que no va a dar la protección para la que está diseñada. Y cuando nosotros nos regresamos en la presentación que hice, en el que le damos el costo al lubricante, que no llega ni al 1% típicamente de toda una planta, hombre, comprar lubricantes de baja calidad es el peor negocio que puede haber. El consejo que daría con tanta experiencia acumulada es siempre cómprense lubricantes, no solamente de buena calidad, de la mejor calidad posible. Es el componente fundamental del activo. El equipo puede estar perfectamente alineado, balanceado, etcétera, pero si no tiene lubricante, el activo se va a morir de manera inmediata. La mejor inversión, el lubricante de la mejor calidad, sin duda. Perfecto, les comento que nos ha llegado una cuarta pregunta, así que se las voy a decir. ¿Existe una razón por la que la cadencia de la toma del monitoreo de condición sea exacta con una frecuencia estricta, rígida? No. En realidad, vamos a ver. Aquí muchas veces lo que tendríamos que estudiar es realmente la evolución al fallo. Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de fiabilidad, existen pues análisis como el análisis de Weibull, etcétera, para tener muy claro cada cuánto tiempo nosotros tenemos que realizar
esas inspecciones predictivas. Lo que ocurre es que esto no se hace y en la realidad hemos de ser y tenemos que ser algo más prácticos. Aquí lo que tenemos que ver es tener muy claro cuál es el contexto operacional de ese equipo. ¿Es una máquina que monta rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos y que tiene una velocidad lenta, o es una máquina que tiene una velocidad rápida? Pues teniendo en cuenta estos aspectos, obviamente la evolución al fallo será más lenta o más rápida. No es lo mismo una turbina o un turbocompresor que monta cojinetes lisos donde están monitoreados a través de sondas de proximidad, donde el fallo se puede ocurrir en segundos, a un rodamiento de una máquina papelera donde la evolución al fallo puede ser de meses. Todo eso nos va a generar el tiempo de inspección. Y también, obviamente, el histórico de fallos de la máquina y también criterios, algunos criterios, digamos, históricos, de decir, bueno, pues las vibraciones las hacemos 3 veces al año o 4 veces al año y tal. A veces se van siguiendo esas manías, ¿no? de hacerlo 3 o 4 veces al año. Yo me gustaría ser, de hecho, cuando realizo estudios de evaluación de esas características, me gusta tener muy claro conocer el activo, conocer su contexto y a partir de ahí intentar establecer los periodos de inspección sin llegar al purismo del análisis de Weibull o otro tipo de análisis estadístico, porque si no nos volveríamos locos. Es decir, si entramos en análisis de Weibull y entramos en análisis estadísticos y en análisis de RCM hasta el último tornillo, o sea, no nos saldremos del problema en la vida. David, en particular, yo recomiendo mucho la distribución de Poisson para el monitoreo de predictivo, porque toma en cuenta 3 factores: el factor de costo, el factor real de tasas de fallo que ha tenido y los modos de falla que puede detectar la tecnología predictiva. Y el factor de ajuste es una ecuación tan sencilla y te establece para un activo crítico, tomando en cuenta todo lo que mencionas, la frecuencia ideal de muestreo. La distribución de Poisson, para quien quiera información, se las podemos compartir. Un tema que también podría aquí ayudar, es importante, a veces yo me he tocado con algunos temas en los cuales, pues, oye, no hay histórico de ese activo, pero hay un técnico por ahí que ha trabajado 30 años en esa empresa y que ahora se jubiló. Pues ese técnico tiene información muy importante que podría ayudarles a establecer un histórico, al menos para empezar, ¿no? Porque a veces, efectivamente, parte de los problemas de mantenimiento es la falta de datos históricos, ¿no? Eso. Entonces, el juicio de los expertos es importante también tenerlo en cuenta en estos temas. Y los expertos son, en realidad, las personas que conocen más a la máquina, que conocen más a sus niños, son los que te pueden decir con mayor, diría yo, certeza, cuáles son esos modos de fallo y cuál es la cadencia de ese modo de fallo. Efectivamente. Y luego, como dices, Pepe, pues establecer métodos más matemáticos. Estadísticos. Muy bien, perfecto. Parece que hemos terminado entonces. Un placer. Muy bien, estar. sí. Andrea. Muchas gracias. Sí, esas fueron las preguntas. De todas maneras, agradecerles, David, Jorge, José, por estar el día de hoy en este webinar. Ha sido un agrado realmente poder haberlos escuchado y tener toda esta información de parte de ustedes. Y sí, aquí nos despedimos justamente. Muchas gracias. Saludos a todos, que estén muy bien. Saludos, Gracias. saludos. Muchas gracias también a la gente que se ha conectado el día de hoy. Recuerden que nos pueden contactar en nuestro correo que es movil.peru@terpel.com, así como nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Gnews. Ahí pueden encontrar mucha información también, más noticias y contenido. Muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos en una siguiente fecha.